Capítulo 7, versículos 1 al 17. Segundo de Samuel 7, del 1 al 17. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén para que leamos juntos la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen? Ok, hermanos, entonces leamos la palabra del Señor. Dice la Escritura, esta es la bendita y santa palabra del Señor. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el Señor mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, y si peca lo corregiré, y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor había dicho en la visión. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, te alabamos en esta mañana, Rey. Bendecimos tu santo nombre. Padre, y en total dependencia de ti, Señor, en total dependencia de la obra de tu Espíritu Santo, nos acercamos a tu bendita y santa palabra. Padre, suplicando que en esta mañana, Señor, esta palabra que tú has dicho que es viva, esta palabra que tú has inspirado, Señor, para llevarnos hasta la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, haga su efecto en nuestras vidas esta mañana, Señor. Para que tu palabra hable a nuestros corazones, que en la medida que somos expuestos, Señor, para nuestros ojos sean abiertos, para que esas áreas en las que debemos crecer puedan ser mostradas por la obra de tu Espíritu Santo y que por el poder de tu palabra puedan ser transformadas. Padre, y oramos por aquellos que no te conocen, porque en esta mañana, Señor, puedan venir a la fe. Para que en esta mañana, al acercarnos a este texto, Señor, especialmente, reposemos en la gran esperanza eterna que tenemos y reposemos, Señor, en que esa esperanza depende de ti, porque la salvación está escondida en tus manos. Ayuda al predicador en esta mañana, Señor, para que a pesar de él mismo
que a pesar de sus pecados, Señor, que a pesar de sus debilidades, Padre, que a pesar de su mente finita, Padre, Él pueda trazar tu palabra con fidelidad. Padre, que mañana más tarde, Señor, pueda estar delante de ti como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque ha trazado tu palabra con fidelidad. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor, oramos en el poder de tu Espíritu Santo y rogamos su asistencia para nosotros esta mañana para poder entender tu palabra. Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si usted es un hombre pecador igual que yo y soñador, usted estará de acuerdo con esta idea de que en el corazón de cada ser humano está el deseo de dejar una huella. El hombre quiere construir algo que perdure. Especialmente en nuestros días, vivimos en una sociedad con la idea de lo eterno, ¿cierto? Y nosotros buscamos inmortalizar momentos, por ejemplo, en las redes sociales, crear empresas que cambien el mundo o invertir en bienes que supuestamente nunca pierden su valor. Esas son algunas de las ideas que el mundo está queriendo vender hoy. Y sin embargo, incluso las construcciones, mis hermanos, más impresionantes y los logros más memorables eventualmente desaparecen. Edificios se derrumban, recuerdos se desvanecen. Aquellos que en su momento fueron los imperios más poderosos de la historia, ahora son ruinas convertidas en lugares turísticos. Es decir, que el mundo es cambiante y las cosas terrenales para nada son eternas. Para nada son eternas. Y en el pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar la mañana de hoy, vemos que David compartía ese deseo humano de construir algo duradero. El sueño de David era edificar una casa para Dios. Vemos en este pasaje a David con un deseo genuino de engrandecer y exaltar el nombre del Señor. Y sin embargo, en medio de ese deseo, el Señor interrumpe los planes de David, porque el Señor quería revelarle a David que él tenía algo más grande que lo que David tenía. Y el Señor dice a David que no sería David quien construiría una casa para Dios, sino que Dios construiría una casa para David. Un linaje y un reino eterno que ningún enemigo ni el paso del tiempo podrían destruir, porque este reino iba a ser eterno. Iba a ser un reino eterno. Hermanos, yo quisiera preguntarle si en este mundo cambiante y frágil, o en este mundo cambiante y frágil, ¿dónde podemos encontrar algo que verdaderamente perdure para siempre? ¿Será que en este mundo podemos encontrar algo eterno? ¿O solamente en Dios podemos encontrar algo eterno? Hermanos, y en esta época especial que nos encaminamos a celebrar, que es la Navidad, encontramos que Dios ha cumplido una promesa especial, y es esta promesa que el Señor le hizo a David en este pasaje. Cristo es el cumplimiento de la promesa que encontramos en este texto. Él es el Rey eterno que no tiene fin. El reino de Cristo es el reino eterno que no tiene fin. Hermanos, a través de Cristo, Dios no solo nos invita a ser parte de algo eterno, sino que nos da esperanza y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Y es por eso, mis hermanos, que yo quiero predicar bajo la siguiente idea central. Mi idea central de este sermón, si usted toma nota, es esta. La idea central es que solamente en Cristo, el descendiente perfecto de David, tenemos redención, seguridad y vida eterna. Déjenme repetir esa idea. Solamente en Cristo, el descendiente perfecto de David, tenemos redención, seguridad y vida eterna. Y antes de iniciar a exponer el texto como tal, yo quisiera dar un poquito de contexto de en qué momento de la historia nos encontramos, para que usted pueda tener alguna idea de dónde está ubicado este pasaje. Este es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. No quiere decir que es el más importante o el único importante. Toda la Escritura es importante, pero hay pasajes en las Escrituras que son centrales.
como por ejemplo el que ustedes vieron la semana anterior con nuestro hermano Danilo, y dentro de los versos del capítulo que Danilo estuvo predicando está Génesis 3:15, que es uno de los pasajes centrales donde Dios hace una promesa de que va a traer una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios da un giro a la humanidad. Y también en Génesis capítulo 12 encontramos que Dios hace una promesa a Abraham, que a través de Abraham, de la descendencia de Abraham, serían benditas las naciones de la tierra. Y así podemos encontrar muchos otros pasajes, como Génesis 49:10, cuando Jacob hace una promesa a su hijo Judá, a la tribu de Judá, y dice: el cetro nunca se apartará de Judá. Y dice que Judá será como un león, que será un gobernante, que será victorioso. Hermanos, y en nuestro pasaje de hoy tenemos uno de esos pasajes centrales que contienen un precioso pacto que Dios hace con los hombres. El Dios eterno, el Altísimo, hace un pacto con los hombres. Y en este mismo pasaje, o este mismo texto, registra las palabras o las palabras más importantes y más largas acerca del reinado de Cristo, de quién sería este rey venidero. En los textos que yo acabé de mencionar, que dije son importantes, allí todavía no se nos habla de manera específica de qué linaje vendría Cristo en el sentido más estricto de la palabra. Sabíamos que era un descendiente de la mujer, sabíamos que era un descendiente de Abraham, sabíamos que era de la tribu de Judá, pero en este texto se nos dice que será un hijo descendiente de David. Entonces ya el espectro se va cerrando y ahora sabemos que es de David que va a provenir este rey. Y este pasaje contiene dos promesas bien importantes. La primera es que Israel tendría la tierra para siempre. Y la segunda es que los descendientes de David estarían para siempre en el trono. Son esas dos ideas importantes, y la expectativa que el pueblo tenía del cumplimiento de estas dos promesas hace que este se convierta, por así decirlo, en el mayor problema teológico del Antiguo Testamento. Y ahora déjenme explicarles por qué. La razón es que los reyes que vinieron después de David, todos pecaron, todos murieron. Y al cerrar la historia del Antiguo Testamento encontramos que no quedaba ningún rey davídico en el trono. Y entonces los creyentes, el pueblo en el Antiguo Testamento, se hacía la siguiente pregunta, y es: ¿ha fallado Dios a su promesa? ¿Ha fallado Dios en lo que Dios ha prometido a David? ¿Cómo podríamos o cómo deberíamos entender lo que está ocurriendo? Así que, hermanos, casi la segunda parte del Nuevo Testamento está girando en torno a esta incógnita. ¿Quién será el hijo obediente de David? ¿Quién será el descendiente de David que se sentaría en el trono para siempre? Y esa, mis hermanos, es una de las preguntas que vamos a estar resolviendo hoy a lo largo de la exposición de nuestro texto. Y vamos a dividir nuestro pasaje en tres puntos. Y lo primero que vamos a ver, los versículos 1 al 3, si usted toma nota. Y ahí vamos a estar hablando del deseo genuino de David. El deseo genuino de David. Luego en los versos 4 al 7 vamos a ver la respuesta del Dios cercano. 1 al 3, el deseo genuino de David. 4 al 7, la respuesta del Dios cercano. Y en los versos 8 al 17 vamos a ver una promesa mayor ante el deseo de David. Dios hace una promesa mayor ante el deseo de David. Así que ya con ese preámbulo que hemos dado, vamos a adentrarnos a esos primeros 3 versículos. David tiene un deseo genuino, y déjenme leer para ustedes, dice la Escritura allí, que David, una vez que se había instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey David mandó a llamar a Natán. Mira, le dijo, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Así que el Señor le había dado descanso a David de los enemigos, y ahora David está morando en un gran palacio de cedro. Y esa idea de cedro, esa era la madera más costosa que había en esa época. David vivía en un gran palacio, en un palacio excepcional, y él tiene una preocupación genuina en su corazón. Cuando leemos el texto, no debemos pensar que la preocupación de David era egoísta.
No, de ninguna manera. David tenía una preocupación genuina de construir una casa para el Señor. Esa palabra casa, en estos 17 versículos, en estos 29, porque el capítulo tiene 29, aparece alrededor de 15 veces, pero se usa de maneras distintas. Por ejemplo, David moraba en una casa y esa casa era un palacio de cedro. Y Dios va a construir para David una casa, pero no algo físico, terrenal, sino un linaje. Es decir, que el linaje de David iba a perdurar para siempre, iba a tener una generación eterna. Así que eso es un dato importante que nos ayuda a entender el pasaje. Así que el arca del Señor mora en una tienda en medio de cortinas, mientras que él mora en un gran palacio de cedro. Y David lleva esta preocupación al profeta Natán. Mira, Natán, el Señor está morando en una tienda, mientras que yo estoy en este gran palacio. ¿Y qué responde Natán? Adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Ahora, el profeta Natán es uno que aparece por primera vez en los libros de Samuel, en este pasaje. Nosotros habíamos visto al profeta Samuel, habíamos visto a Gad, pero no habíamos visto a Natán. Y Natán empieza a jugar un papel importante a partir de aquí en la vida de David. Incluso en Crónicas 29:29 se nos dice que los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están registrados en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Y culturalmente los profetas venían a ser consejeros de los reyes. Así que David va a consultar a su consejero. Mira, tengo este deseo, tengo esta preocupación. Y él dice, bueno, adelante. Ahora, en el contexto histórico, noten que el primer versículo inicia diciendo que el Señor le dio descanso a David de sus enemigos. Y culturalmente no era extraño que los reyes edificaran templos y monumentos a los reyes luego de que esos reyes les hubieran dado alguna victoria. Y el Señor le había dado victorias a David. Y por eso David, conforme se hacía en la época, quería exaltar el nombre del Señor. Él quería reconocer la grandeza de Dios y de que el Señor era el que lo había hecho descansar de sus enemigos. Así que Natán da una aprobación a David y sin embargo, mis hermanos, al instante aparece el Señor. Aparece el Señor y noten cómo el texto lo presenta. Dice, pero esa misma noche el Señor dijo a Natán. Y todavía no me voy a ir al segundo punto, simplemente quiero resaltar ese verso 4. El Señor apareció. Lo que implica que el deseo de David, aunque era genuino, no era el deseo de Dios. No era eso lo que el Señor tenía en mente. El Señor tenía en mente algo mucho más grande. Era necesario que viniera alguien más grande y era en el tiempo del Señor, bajo el Hijo del Señor, el descendiente de David, que esta promesa iba a poder tener un cumplimiento. Hermanos, David quería exaltar a Dios. Él sabía que Dios era más grande que él y quería honrarlo. David estaba en un gran palacio y dice, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en este gran palacio y el Señor está viviendo en una carpa? Es un deseo genuino, hermanos, y este es nuestro fin último. Nosotros debemos tener el deseo de David de querer glorificar a Dios con nuestras vidas. Debe haber un deseo constante de exaltar el nombre del Señor en nuestros corazones. Es una buena comparación la que David está haciendo y esto nos habla del gran deseo que él tiene. Y esto mismo dijo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dijo que él debe crecer y yo disminuir. Siempre pensando en que el nombre del Señor está por encima de nosotros, puesto que Él es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Todo lo que nosotros hacemos, deberíamos hacerlo, hermanos, para que el nombre del Señor sea exaltado. El Catecismo Menor de Westminster respondiendo a la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice que el objetivo principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar a Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, ese es nuestro fin. Ese es lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros deberíamos estar enfocados en glorificar el nombre del Señor, en querer que el nombre del Señor sea grande en medio nuestro y no nosotros ser grandes
en nuestro contexto. Ese es el fin último del hombre y esto lo hacemos de distintas formas en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando amamos a nuestras esposas de manera correcta, exaltamos el nombre del Señor. Estamos allí glorificando al Señor, exaltando el amor de Dios. Porque cuando amamos, lo que estamos es trayendo a la vida práctica la idea de que Dios es amor. Y eso es importante. Cuando nos apartamos del pecado, cuando nos alejamos de nuestras vidas pecaminosas, estamos reflejando y resaltando y glorificando al Señor, exaltando su santidad. Dios es santo. Y queremos de formas prácticas nosotros glorificar al Señor. Ahora, eso es lo positivo en estos primeros 3 versículos, pero también hay un principio importante que debemos aprender. Y es que ningún consejo, por sabio que sea, está por encima de la palabra de Dios. El profeta Natán era el consejero de David. Y ya dijimos que en el contexto, Natán está interpretando que Dios le ha dado victorias a David y que entonces David podía edificar un templo para el Señor, para exaltar su nombre. Pero nuevamente esas palabras no provinieron del Señor. Ese haz lo que tienes pensado no era palabra del Señor, en el sentido de que Dios no le había dado esa palabra al profeta Natán. Así que Dios aparece en el versículo 4 a intervenir, ¿no?, en estos deseos que estos hombres están tramando. El hecho de que David era un hombre conforme al corazón de Dios no le daba licencia para que David hiciera lo que él quisiera. Era en el tiempo del Señor, bajo los planes del Señor. Así que, hermanos, cuando Dios habla, no hay nada más que discutir y debemos vivir con esa conciencia. Hasta las conclusiones de los hombres más sabios se vuelven nada cuando la palabra del Señor está en el centro. Pudiéramos recibir el consejo del mismo Salomón y aparece la Escritura y entonces ¿qué decimos? Que Salomón debe hacer silencio y que debemos concentrarnos en obedecer la palabra del Dios Santo. Ahora, luego de eso, entonces aparece la respuesta del Señor. Y aquí voy al segundo punto. Y es la respuesta del Dios cercano. La respuesta del Dios cercano. Y dice la Escritura allí: pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Y noten el verso 7, es bien excepcional. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Hermanos, aquí surge una pregunta bien interesante y mientras desarrollaba el sermón me la hacía, y es: ¿qué está queriendo decirle Dios a David con eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir cuando dice que Él no se ha quejado, cuando dice que Él siempre ha vivido o ha morado en una carpa y que ha estado contento de estar de un lugar a otro con su pueblo? ¿Qué está queriendo el Señor mostrarnos aquí con esto? Bueno, yo creo que 2 cosas. Una positiva y la otra negativa en el sentido de los hombres, de lo que nosotros somos. Así que en primera instancia estos versos son maravillosos porque contienen la revelación, una revelación especial de Dios. Eso que los teólogos han llamado una teofanía, es decir, una aparición de Dios allí. Y Dios ahora aparece a través de las palabras que dice al profeta Natán. Y lo que nos está mostrando, o lo que el Señor nos está demostrando en este texto, y se lo estaba demostrando a David, es que Él ama estar en medio de su pueblo. Hermanos, la razón de que Dios no ha querido un palacio es que Él no puede ceñirse a un solo lugar porque Él es el omnipresente. Él es el Dios altísimo, Él es el que habita en las alturas y no puede ser contenido en un solo lugar. David no podía contener a Dios allí simplemente en un palacio porque el Señor ama estar en medio de su pueblo. Él ha morado con su pueblo en tiendas y ha ido de un lugar a otro con ellos porque ama, mis hermanos, estar en medio de su pueblo.
Hermanos, y esto nos recuerda o nos apunta a algo mucho mayor. Esta es una imagen, en el Nuevo Testamento tenemos una imagen más grande y más bella. Y es el Señor Jesucristo habitando en medio de su pueblo. Habitando en medio de su pueblo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, y eso es lo que proclamamos en este tiempo. Eso es lo que recordamos en este tiempo, y lo que estamos recordando es lo que Dios le está demostrando a David, que Él ama estar en medio de su pueblo. El Señor ama estar en medio de su pueblo. David, ¿eres tú el que me va a construir una casa? ¿Acaso el Señor había pedido que se le construyera una casa? No, David, yo amo estar en medio de mi pueblo. Hermanos, y eso es lo que recordamos en medio de este tiempo. Lo que el Señor le está diciendo a David es que aunque Él es el alto y sublime, Él ama estar cerca de aquellos a quienes ama. Y esto es de gran consuelo y esperanza para nosotros. Hermanos, domingo tras domingo debemos venir con esa gran expectativa a disfrutar al Dios que es cercano. El Dios que es cercano le ha respondido a David que Él ha venido para estar cerca de su pueblo. Y el Dios que es cercano nos dice hoy a través de este texto que Él ha venido en la persona de Jesucristo para estar cerca de nosotros y para redimirnos. Ha traído salvación en la persona y la obra de Jesucristo. Y en este tiempo de festividades en que recordamos el nacimiento de Jesús, hermanos, esto debería hacernos saltar de gozo. Esto debería hacernos saltar de gozo. El Verbo se hizo carne, Él vino para morar en medio de su pueblo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y ha prometido estar con nosotros hasta el fin, según Mateo 28. Y es precioso como Mateo abre su evangelio en el capítulo 1 diciendo que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y lo cierra diciendo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y hacer discípulos a las naciones. Hermanos, el Señor se complace en estar en medio de su pueblo porque ama a su pueblo. El Señor ama a su iglesia. Hermanos, la Navidad no es acerca del comercio. Navidad no es acerca de regalos, aunque es bueno tener regalos. Pero hermanos, Navidad es acerca del gran regalo. Es acerca de que Cristo ha venido, de que la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado y que ahora entonces nosotros podemos disfrutar de ese precioso regalo. Hermanos, esta respuesta del Señor es gloriosa. Así que yo quiero animarlos a que puedan prestar mucha atención a lo que el Señor está diciendo aquí. Hermanos, David no era el que iba a construir una casa para el Señor, pero el Señor tenía un mejor plan para David. En el momento en que el Señor aparece en medio del texto, no necesariamente es para decirle a David, tú estás loco. ¿Acaso tú puedes, tú un hombre inmortal, construirme un templo a mí? No, David podía construirle un templo, él tenía los recursos. Él era el rey más rico de ese momento y David tenía los recursos para hacerlo. Sin embargo, lo que el Señor está demostrando, hermanos, es que Él es un Dios cercano. Él es un Dios que ama estar cerca de su pueblo y que provee cosas mejores para su pueblo. Provee cosas mejores para su pueblo. Ahora, no solamente el Señor cuestiona estas cosas de su siervo David, sino que ahora le va a dar una promesa mayor a este siervo David. Y aquí es donde quiero pasar la mayor parte de este sermón. Así que el Dios cercano ha dado una respuesta. Y el Dios cercano ahora le va a mostrar a David un plan mejor que él tiene. Un plan mejor que él tiene. Y tenemos entonces una promesa mayor ante el deseo de David. Así que David quería construir una casa para el Señor. Y el Señor tiene un mejor plan para él ahora. Y dicen los siguientes versículos, voy a leer los versos 8 al 17, pero en algunas secciones, vamos a leer primero hasta el 10. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido
y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro, donde nunca será molestado y las naciones malvadas no lo oprimirán como hicieron en el pasado. Noten esto bien interesante. En los primeros 3 versículos se habla de el rey David. El rey David. Pero cuando el Señor aparece en escena, ya no es el rey David. Ahora es mi siervo David. Mi siervo David. Y aquí es donde quiero hablar de lo que les decía que era lo negativo. Ahora pasamos de lo que es positivo, ¿cierto? El Dios cercano ha dado una respuesta. Pero estos versos también nos revelan algo importante, hermanos. Y es que el Señor no necesitaba a David para avanzar su causa. El Señor no necesitaba a David para avanzar su historia de la redención. Por el contrario, el Señor fue quien levantó a David. El Señor fue el que exaltó a David. Él era un pastor de ovejas en el campo y pasó a ser el príncipe de mi pueblo Israel, según el verso 8. El Señor es el que ha escogido a David. Nosotros, hermanos, no podemos hacer algo por el Señor cuando de salvación se trata, sino que Él es el Señor de la historia. Y de ahí el título de nuestro sermón. Hermanos, la historia de la salvación, la historia de la redención descansa en las manos de Dios. Y eso es un gran reposo y consuelo para nosotros. Ahora, el Señor no solamente dice en el texto que Él fue el que levantó a David, Él lo sacó de ser un pastor de ovejas para ahora ser el rey pastor de su pueblo. Hermanos, también el Señor dice en este texto que Él fue el que formó a la nación. Así que la nación de la que David es rey, ¿de quién es? Del Señor. Él fue el que formó la nación. Fue Dios quien le dio a David como rey a esa nación. Y Dios fue quien le dio la victoria al pueblo a través de David. Así que, hermanos, toda la grandeza de David se debía a que el Señor estaba con él, donde quiera que David había ido. Lea conmigo el verso 9. Dice: he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Así que parece que David es el gran guerrero, pero en realidad Dios es el gran guerrero. David era grande porque el Señor estaba con David, hermanos. No se trata de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer por el Señor. Se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Allí se encuentra esa verdadera grandeza. Esta aparición y estas palabras del Señor entregadas por el profeta Natán resaltan uno de los temas de este libro segundo de Samuel, y es que los grandes reyes o los reyes deben estar subordinados al gran rey, el cual es ¿quién? Dios. Él es el verdadero rey. David era grande porque el gran rey, el verdadero rey, estaba con él. El Señor estaba con él. David no debía pensar que iba a engrandecer el nombre del Señor construyendo un templo. En cambio, el Señor haría un nombre grande para David. Yo haré de ti, David, un nombre grande. Dice: haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Hermanos, por más que como hombres, como seres humanos, queramos hacernos grandes en medio de este mundo, no podemos. No hay forma en la que lleguemos. Y de hecho en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, encontramos que hay un solo nombre grande en medio de este mundo. ¿Y cuál nombre es ese? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermanos, en Cristo encontramos salvación, porque Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el nombre sobre todo nombre. Un hombre llamado Winston Churchill dijo lo siguiente, hablando sobre este tema, no sobre el capítulo, sino sobre este tema. Y Churchill decía que cuando más atrás puedas mirar, más adelante verás. Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. Hermanos, se nos ha vendido la idea de que mirar hacia el pasado siempre es malo.
o que vivir de glorias pasadas no nos ayuda a avanzar en la etapa en que nos encontramos. Sin embargo, hermanos, en las Escrituras con frecuencia, y especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos expresiones como Deuteronomio, que el Señor constantemente le dice al pueblo: cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Que aparece un sinnúmero de ocasiones en este libro, o en Segundo de Reyes, por ejemplo, el Señor le dice al pueblo: no olviden el pacto que hice con ustedes y rindan culto a otros dioses. Constantemente el Señor nos está llamando a examinarnos y a saber lo que Él ha hecho en favor nuestro. Amén. Hermanos, si algo hay en nuestras vidas, y aquí hablo a los creyentes, si algo has podido ver en tu vida, o si algún crecimiento, has visto en tu vida, es porque el Señor lo ha permitido. Si algún fruto del Espíritu ahora estás pudiendo ver en tu vida, es que el Señor lo ha hecho crecer. Hermanos, no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos al Dios de la historia. La historia de salvación, hermanos, le pertenece al Señor. Ahora, aunque no debemos anclarnos al pasado en muchas cosas, hacemos bien en recordar otras para recibir el impulso o para conducirnos de manera adecuada en ciertos momentos. Por ejemplo, lo que hablaba hace un segundo, en nuestra vida de santificación, al mirar hacia atrás podemos evidenciar la gracia y la obra de Dios en momentos de flaqueza y dificultad. En nuestros matrimonios, por ejemplo, hacemos bien en recordar ciertas etapas que nos ayudan a recordar esas cosas que eran y que ya no están siendo, para poder encaminarnos. Miramos hacia atrás y vemos que estábamos caminando bien y parece que ahora ya no es de esa manera, y entonces encaminamos el sendero. O por el contrario, si estamos viendo fruto en nuestros matrimonios, miramos hacia atrás, si estás en Cristo, y te das cuenta que el Señor ha hecho crecer tu matrimonio. Amén. Hermanos, porque nuestras vidas se deben por completo al Señor. Hermanos, esto debía ser cierto para David. En ese momento el Señor le dice: yo te saqué de ser un pastor de ovejas, yo te puse como rey en este pueblo. Eso era verdad para David. Hermanos, pero el Señor ahora nos dice que eso también es verdad para nosotros. El Señor le está recordando quién es David y lo que Él ha hecho por él y la nación de Israel, para que pueda recordar que Él es el creador y el orquestador de la historia de redención. Y David, mis hermanos, es un personaje más en su teatro. Y así tú y yo. Alguien ha dicho que el mundo es el teatro de Dios, es el teatro donde Dios está orquestando la historia de la salvación. Y tú y yo ahí somos un personaje más. Somos un personaje más en la historia de la salvación. Hermanos, lo mismo debía pensar la audiencia de Samuel, que recibe este libro por primera vez. Y también nosotros debemos recordar quién es Dios para poder ver su fidelidad y aumentar nuestra confianza en sus promesas. David, hermanos, debía saber que Dios tenía un mejor plan, porque Él es el Señor de la historia de la redención. Así que, hermanos, hacemos bien en traer a memoria el pasado para poder maravillarnos de la gran obra de redención que nuestro Dios ha desplegado en favor nuestro, y para recordar que somos un obrero o un actor más en su historia. Somos actores en medio de la historia de la redención. Ninguno podría llamarse protagonista, hermanos, porque el gran protagonista es Cristo. Amén. Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero protagonista en la historia de redención. Así que, mis amados hermanos, este tiempo de Adviento, este tiempo en el que estamos previos a la Navidad, debemos verlo como una ventana hacia el pasado, que nos recuerda que la historia de la salvación se encuentra de principio a fin en las manos del Señor. Hermanos, de principio a fin estamos seguros de que en Cristo obtendremos salvación y vida eterna. Amén. Estamos confiados, hermanos, de que Cristo ha venido, pero de que Cristo vendrá. Ha venido, ¿cierto? Y en este tiempo lo que hacemos es mirar hacia el pasado. Hace más de 2000 años Cristo vino, Cristo se encarnó, Cristo fue
crucificado por nuestros pecados. Pero hermanos, esa ventana que nos hace mirar hacia el pasado también se convierte en una puerta para mirar hacia el futuro y saber, hermanos, que Cristo vendrá por segunda vez. Amén. Que Él vendrá por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Hermanos, los primeros versos de de nuestro pasaje, las Escrituras nos hacen un claro llamado a poner nuestra mirada y confianza en el gran Rey. El gran Rey del universo, Él es el que gobierna los hilos de la historia desde su trono y lleva a su pueblo a un lugar de descanso en su presencia. Así que el texto nos dice que el Señor hará un lugar para el pueblo, para Israel, para que ellos estén seguros y confiados, para que ellos estén a salvo y puedan tener descanso. Hermano, y tú y yo lo hemos cantado domingo tras domingo en este lugar, que hay un lugar al que anhelamos llegar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar y una ciudad donde hay descanso, hermanos. En este mundo tenemos aflicción, en este mundo el pueblo del Señor sufre persecución, pero el Dios de la historia de redención, el Dios en quien descansa la historia de la salvación, nos está llevando de camino a un lugar seguro. Hermanos, en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros. A la luz de estos primeros versos debemos recordar y cobrar ánimo en que el Señor, en que es el Señor el que ha obrado en nuestras vidas y nos ha traído hasta aquí. Él ha destruido a nuestro mayor enemigo, el pecado, y nos ha reconciliado consigo mismo. Hermanos, el Señor ayudó a David a ganar sus batallas. Él destruyó a sus enemigos, pero destruyó tu mayor enemigo y el mío, el pecado. Él venció la muerte en la cruz. Hermanos, si en Cristo hoy estamos seguros y reconciliados con Dios. Y cada obra que podemos ver en nosotros, hermanos, eso es la obra y la gracia de nuestro buen Dios. La obra y la gracia de nuestro buen Dios. Pero ahora déjame hablarte a ti, amigo, que estás aquí esta mañana y que no estás en Cristo. Tú estás aquí esta mañana y tal vez has venido domingo tras domingo o es tu primera vez en este lugar. Amigo, si no haces parte del pueblo del Señor, tú eres de los enemigos que el Señor ha de destruir. Amigo, si tú estás aquí esta mañana y no estás en Cristo, el lugar al que vas de camino no es un lugar de descanso, sino que vas de camino al abismo de la destrucción. Pero hermanos, la esperanza, amigo, la esperanza está en que hoy puedes mirar a Cristo, puedes mirar al Dios de la historia de la redención y hallar salvación para tu alma. Solo en Él, amigo, hay seguridad, salvación y vida eterna. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy y recibe seguridad, salvación y vida eterna, porque solamente en Cristo es posible. Escucha la voz del Señor hoy. Ven a Cristo. Solamente en Él. Tú no puedes hacerte un nombre grande en medio de este mundo. El Señor es el que ha hecho un nombre grande en Cristo, en quien podemos tener salvación y vida eterna. Amén. Ahora, en lugar de que David construya un hogar para el Señor dice que Él hará un lugar seguro para Israel, donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo. Esto nos pone allí de relieve la misericordia de Dios. Él conoce nuestras necesidades y Él provee para nosotros mismos. El pueblo pecó y despreció las bendiciones del pacto y sin embargo Dios no desechó a su pueblo y lo ratifica con esta promesa. El pueblo había pecado. Bendiciones, maldiciones en Deuteronomio dice que si el pueblo pecaba sería cortado. Y aún así el Señor está mostrando la misericordia para este pueblo. Pero ahora en los siguientes versículos, en los versos 11 al 16, el Señor hace unas promesas a David. Y lo que el Señor dice a David, hermanos, déjenme leerlo para ustedes, es que Él hará ahora, o que Él traerá un hijo, Él le dará una descendencia a David, y esa descendencia será eterna. Noten el verso 11, parte B. Además el Señor declara que construirá una casa, y aclara el verso, una dinastía
de reyes. Así que la casa no es un lugar físico, sino una dinastía de reyes. Dice la Escritura, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo, y si peca, lo corregiré, y lo disciplinaré con vara como lo haría con cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Así que hay varios elementos, pero quisiera concentrarme en explicar dos de estos elementos rápidamente. Y lo primero es esta idea del trono. Dios levantaría un rey de la descendencia de David que edificaría un templo y se sentaría en el trono para siempre. Ese trono, hermanos, sería eterno. Y lo segundo es que le dará un hijo. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Así que el trono sería eterno, pero sería para un hijo obediente de David. El trono sería eterno para un hijo de David. Esta promesa se tornaba en la esperanza para el pueblo de Israel. Y en el contexto próximo vemos que el rey Salomón es el primer cumplimiento de esta promesa. Fue durante el reinado de Salomón que el pueblo por primera vez y por única vez obtuvo toda la tierra prometida, pero solamente por un poco de tiempo. Salomón fue conocido como el rey que trajo la paz. Él es el príncipe de paz allí en ese contexto. Pero hermanos, eso sería solamente por un poco de tiempo, porque ese no era el fin de la historia. Y los demás descendientes de David, hablando de esa casa que el Señor estaba construyendo, ¿qué hicieron? Pecaron. Pecaron contra el Señor una y otra vez. Una y otra vez ellos pecaron en contra del Señor. Cuando nosotros leemos los libros de los reyes, en más de, o por lo menos en 26 ocasiones aparece esta frase: hizo lo malo a los ojos del Señor. Y enfatiza el texto: y los hizo cometer al pueblo de Israel. Generalmente los libros de los reyes están plagados de estas frases. Así que la pregunta es, hermanos, ¿dónde está el descendiente prometido de David, que sería obediente y se sentaría en el trono real para siempre? No aparece en el Antiguo Testamento. A pesar de esas cosas, hermanos, a pesar de esto, de estas frases que acabamos de mencionar, el trono de David permanecía para siempre. El trono de David permanecía, déjeme que se abrió algo aquí raro. El trono de David permanecía para siempre. Ahora, a pesar de eso, entonces el Señor sigue trayendo promesas. No sé si usted recuerda en aquellas épocas, ya eso no lo hacen tanto, cuando uno compraba papitas, salía una fichita allí dentro de la papita que le decía si usted se ganó algo o no. O déjeme meter algo más contemporáneo. Cuando usted va a Lara, le dan un papelito, un raspa y gana, y siempre dice, sigue intentando. No sé si le ha pasado. Yo todas las veces que me lo han dado dice, sigue intentando. Bueno, hermanos, así era con el pueblo de Israel. Siempre que venía un rey, ellos decían, ha llegado el descendiente de David. Y cuando leían después decía, hizo lo malo a los ojos del Señor. Sigue intentando. Este no es el rey. El rey todavía no ha llegado. Parecía que el rey Usías era ese pueblo que traía la esperanza al pueblo. Pero, hermanos, el tiempo del rey Usías terminó. Y la pregunta sería, ¿dónde está el rey Usías hoy? Está muerto. Al cerrar el Antiguo Testamento encontramos entonces que todos estos reyes desaparecieron. Todos estos reyes murieron y cerramos, como les decía ahorita, el Antiguo Testamento sin ningún rey en el trono de David. El pueblo de Israel culmina, el Antiguo Testamento se cierra sin ningún rey sentado allí en el trono de David. Pero hablando de dinastías, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos, hermanos, un sinnúmero de referencias que pudiéramos quedarnos todo el domingo aquí hablando acerca
de las referencias que el Nuevo Testamento da de ese hijo de David. Encontramos un sinnúmero de referencias. La mención de la frase hijo de David aparece por lo menos 21 veces, incluidas las veces que se repite en los distintos evangelios. 21 veces aparece la frase hijo de David, por lo menos, en el Nuevo Testamento. Pero especialmente Mateo, en el capítulo 1, verso 1, inicia diciendo que, déjeme verlo, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y Abraham. Cristo, hermanos, es ese descendiente. En el momento en que los famosos reyes magos están buscando la estrella, hacen la siguiente pregunta. En el capítulo 2 de Mateo, verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Hermanos, el hijo de David es ese mismo, el Cristo. Cristo dice en Mateo 9:27, hijo de David, ten compasión de nosotros. Estos gritaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Luego en Mateo 15:22. Aquellos que veían a Jesucristo caminar por las calles lo reconocían como aquel que es el hijo de David. Hermanos, en el Antiguo Testamento terminamos en desesperanza, pero al llegar al Nuevo Testamento encontramos que el Dios de la historia de la salvación ha cumplido su promesa. Ese Dios de la historia de la salvación es un Dios fiel. Y en el capítulo 21, verso 9, de ahí mismo del Evangelio de Mateo, había un grupo de personas que proclamaban Jesús. Dice el texto que Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y finalmente quiero terminar con una cita más del Nuevo Testamento. Y ese lo que el hebreísta dice en el capítulo 1, verso 6, ahí en la carta a los hebreos, dice, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Apuntando hacia el Génesis 49:10, donde se nos muestra que Cristo era el descendiente de la tribu de Judá. Pero hermanos, Cristo el descendiente de David, que vino para traer salvación y vida eterna. Hermanos, cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en estas festividades que estamos llevando a cabo, pero domingo tras domingo, estamos recordando que el Dios de la historia ha cumplido su promesa. El Dios de la historia ha sido fiel en cumplir su promesa en medio de este tiempo de celebraciones en que esperamos celebrar el nacimiento del Señor Jesús. El mundo y su narrativa, hermanos, busca llevarnos al consumismo y a quitar nuestra mirada de lo verdaderamente importante. Las compras, las emociones, la nostalgia roban nuestra atención y entonces estas celebraciones pierden el sentido que deben tener. La primera venida de nuestro Rey, hermanos, anuncia el reino que ahora aguardamos. Y las primeras palabras del Señor en Marcos 1:15 es que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Mateo 4:17 dice que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Son las mismas palabras que Juan el Bautista estaba llevando. Ese era el mensaje del reino que estaba siendo proclamado. Hermanos, si en el Evangelio de Mateo, en todo el Evangelio, a excepción de 2 capítulos, no aparece la palabra el reino de Dios. De resto, Mateo en todo su Evangelio nos está demostrando que el reino ha llegado y su rey ha llegado. Cristo ha venido. Cristo ha venido, pero hermanos, el hecho de que el Señor viene y su primera venida, hermanos, es un recordatorio de su fidelidad. Nos da la certeza de que Él volverá por segunda vez por su pueblo y traerá las promesas de este pacto que hemos visto en este pasaje. Hermanos, la promesa eterna no ha llegado a su cumplimiento pleno, pero llegará en la segunda venida de Cristo. Hermanos, Navidad no es solamente acerca del pasado. No es Cristo crucificado, es el Cristo que viene como un león por segunda vez y esa es nuestra esperanza. Hermanos, miramos hacia atrás para ver lo que Dios ha hecho en la historia de la redención, pero esperamos con esperanza al futuro. El Señor viene.
Así que guardemos nuestros corazones de desviarse hacia las cosas pasajeras de este mundo y más bien aferrémonos a su promesa eterna y celebremos la fidelidad de Dios en este tiempo. Hermanos, como lo he dicho, el mundo está queriendo vendernos y está queriendo desviarnos, y este es un tiempo en el que muchas personas entran en la preocupación de si tendrán ropa o no tendrán ropa. Hermanos, tenemos a Cristo. Amén. Tenemos a Cristo y esa es la verdadera esperanza. Esa es la verdadera esperanza, amados hermanos. Y por eso quiero cerrar como inicié con mi argumento. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, el descendiente perfecto de David, tenemos redención, seguridad y vida eterna. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por ese Rey perfecto y eterno. Por ese Hijo perfecto tuyo, Señor, a quien has amado, a quien has enviado para salvarnos de nuestros pecados. Para ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de los hijos de David fue perfecto, pero Cristo lo es. Padre, y sabemos que gracias a eso, Señor, gracias a que Cristo es aquel sin pecado, hoy nosotros tenemos salvación, redención y vida eterna. Padre, permítenos reposar en este tiempo en esa verdad. Permítenos reposar, Señor, en esta preciosa realidad de que en Cristo estamos seguros. De que en Cristo tenemos salvación. Señor, guarda nuestros corazones de desviarnos en este tiempo, Señor, pero en todos los tiempos, de pensar en lo terrenal. De pensar, Señor, en que en este mundo tendremos tesoro por la eternidad, porque solamente en Cristo, Señor, solamente en los cielos podremos, Señor, tener tesoros y tenemos tesoros eternos si estamos en Cristo. Padre, yo oro por aquellos que están en esta mañana en este lugar, que no te conocen, porque puedan venir y disfrutar, Señor, como aquellos que gozamos del privilegio de estar en Cristo, que ellos puedan venir y disfrutar, Señor, el ser parte de este reino precioso. Padre, trae salvación a este lugar en esta mañana. Trae convencimiento de pecado a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra en aquellos que no te conocen. Pero que ese mismo Espíritu Santo, Señor, traiga esperanza, gozo y consuelo para tu iglesia en esta mañana, Señor. Te alabamos y te damos la gloria, porque entendemos, Señor, que solamente es tuya, solamente a ti te pertenece. En Cristo Jesús. Amén.